tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa En Confianza y un Café. Hoy, nuevamente tenemos a una persona, es un invitado que ya había estado anteriormente con nosotros y es que no dudamos ni un momento para volverlo a invitar porque nos trae un tema como el anterior muy interesante y que nos puede ayudar muchísimo pues para platicar acerca de todas las cuestiones penales para adolescentes y cómo es posible que pudiéramos entender un poquito más estos temas. Bueno, para esto tenemos a esta persona, a este licenciado. Licenciado, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, los presento, Jesús Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto nuevamente estar en este programa para compartir en referencia al tema de justicia penal para adolescentes. Perfecto, pues ahí está el tema, ese es el tema completo que es el que vamos a estar platicando ahorita y vamos a platicar realmente con él por qué es importante este tema. ¿Por qué lo venimos a notar? Porque estamos pasando por cuestiones ahorita de adolescentes que muchas veces no comprendemos los cambios que ellos tienen y sin embargo, pues por una u otra razón luego se cometen varios incidentes y bueno, llegan a este punto, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. ¿Por qué este tema? ¿Por qué vamos a platicar de este? ¿Cuál es la necesidad actualmente de la sociedad? Bien. Actualmente vivimos en una sociedad que está predominantemente cambiando con base a lo que son las redes sociales predominantemente. Entonces tenemos que muchas de las ocasiones los adolescentes llegan a ver ciertas circunstancias en redes sociales y las reproducen. Algunas de ellas sin darse cuenta ellos mismos que pueden estar sancionadas por una ley. Entonces dentro de la importancia sería que de manera general podamos comprender que estas conductas antisociales de los adolescentes también pueden ser motivo ya sea de una medida cautelar o una medida de internamiento, dependiendo. También esta importancia radica en referencia a concientizar a los adolescentes para que ellos sepan que hay una ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que va a regular alguna conducta antisocial por parte de ellos. Si ellos comprenden que hay esta conducta antisocial, van a poder comprender que sí hay consecuencias. Que si, por ejemplo, un adolescente de 13 años entra al supermercado y toma a lo mejor unas Sabritas, toma algún otro producto y sale sin pagarlo, va a haber una consecuencia y van a estar sujetas a un procedimiento. Y es que ahí está el detalle, ¿verdad? Hace un momento decíamos, fuera del foro, que como adolescentes están en una edad muy vulnerable, que a veces no consideran las cosas que se hacen y pues pueden, por una u otra razón, pueden llegar a caer en esta situación, ¿no? Algo que para ellos o para la gente se les hace tan natural, a lo mejor no natural, sino algo que no sea tan grave y acaban haciéndolo. Ahora, en este caso, cuestiones penal, hablando ya literalmente en este tema, ¿en qué momento se ve la diferencia o cómo se le puede hacer ver a la persona que penalmente el adolescente es muy diferente a un adulto? Sí, muy bien. Cuando hablamos de adultos, hablamos de manera general, cada entidad tiene un código penal. Código Penal de la Ciudad de México, Código Penal del Estado de México y tratándose de delitos federales un Código Penal Federal y el procedimiento lo regula un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero la diferencia primordial va a ser que hay una ley especial y específica para adolescentes, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que data de junio de 2016. Anteriormente a esta ley de justicia penal para adolescentes, cada entidad federativa tenía su propia ley de justicia para adolescentes, pero anteriormente hablábamos de un sistema tutelar, que los adolescentes iban a un tutelar, que el adolescente era inimputable, que al adolescente anteriormente no se le reconocían derechos, que el adolescente dependía de los padres de familia para que respondieran de este tipo de conductas. Actualmente, con esta ley, es una ley garantista,
Es una ley que les reconoce derechos humanos, derechos fundamentales, y es una ley que tiene responsabilidades limitadas. Es un sistema especializado, es un sistema de justicia adaptada. No se le va a juzgar, no se le va a investigar al adolescente como si fuera un adulto, toda vez que, como ya comentábamos, están en proceso de evolución. En este proceso de evolución que están buscando una identidad en sí mismos, una identidad con la sociedad. Entonces, no puede ser la misma justicia. Y para ello entonces tenemos esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Muy bien, muy interesante. Pero aquí quiero hacer un paréntesis porque quisiera que nos platicaras un poco. ¿Cuál es la edad que como tal se considera en el área penal para en el caso de los adolescentes? Bien, muy bien. De acuerdo a esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, hablamos que esta ley va a regular a niñas, niños y adolescentes a partir de los 12 años a menos de 18. Si hablamos que hay un niño que tiene 10 años, no hay, digamos, una investigación, es un procedimiento administrativo diferente. Pero a partir de los 12 años y menos de 18 años de edad, esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes va a ser aplicable para ellos. Si, por ejemplo, cuando tenía el adolescente 14 años de edad, llega a cometer una conducta antisocial, muchos lo llaman cuando el adolescente está en conflicto con la ley penal, porque tampoco podemos hablar de ellos de un delito, ¿no? Sino hablamos de conductas antisociales, hablamos que el adolescente está en conflicto con la ley. Entonces, a partir de esta edad es que va a haber una investigación. Ok, vamos a poner aquí un paréntesis y nuevamente quiero entender que una conducta antisocial, en este caso, estamos hablando como el ejemplo que nos decías hace rato, ¿no? Un niño que roba, un niño que a lo mejor entra a lo mejor inocentemente a querer llevar algo que no es suyo. No entra como tal un delito, no entra como tal un acto que realmente lo lleve como tal directamente a la cárcel, o sea, que sea un poco más investigado, o en qué sentido ahí pudiéramos hacer esa gran diferencia, porque te voy a comentar algo, ¿no? Hay muchos niños actualmente que desde muy jóvenes le entran ya mucho a la delincuencia, ya están bien desde muy pequeños metidos y ya no nada más a lo mejor roban, que eso pudiéramos decirlo, ¿no? Pueden llegar hasta cometer algunos crímenes bastante fuertes, como a lo mejor un asesinato. Sí, muy bien. Bueno, aquí lo que tendríamos es en referencia a que el adolescente, de acuerdo a esta Ley Nacional del Sistema Integral, va a ser considerado como un ser humano en proceso de evolución y como tal, como un delito, no cometen delitos, digamos, se le llama una conducta antisocial, okay. Está en contra de la ley, está en contra de los principios que establece esta ley. No hay lo que sería que conocemos para adultos como cárceles, ¿no? Aquí les llaman para adolescentes centros de internamiento. Ok, ahí está el detalle. Y estos centros de internamiento van a ser adecuados a las condiciones. Pero antes de que, digamos que la medida más grave es un centro de internamiento. Antes tenemos, por ejemplo, medidas cautelares. Esas medidas cautelares, la firma periódica, el depósito de una fianza y va a incluir siempre la reparación del daño que hayan causado. Pero este centro de internamiento, digamos, va a ser una medida extrema. ¿En qué casos podría ser? Cuando al adolescente se le investiga por un delito de, a lo mejor, trata de personas, un delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, un delito de violación, delitos de secuestro, delitos de lesiones físicas, pero todo ello que esté realmente justificado en la carpeta de investigación. Si en la carpeta de investigación tenemos los indicios suficientes que el adolescente realmente pudo haber cometido esta conducta antisocial, puede llevarlo a un centro de internamiento. Más sin embargo, te reitero, sería la medida como extrema. Okay. Y como dices, no es un proceso, al final de cuentas. Ahora, por ejemplo, una vez que agarran al niño, ¿no?, en el acto,
¿Cuánto tiempo pueden tenerlo retenido en el lugar donde lo lleven? Sí, muy importante. A diferencia de justicia penal para adultos, tenemos que el adulto va a permanecer como máximo 48 horas. Y si hablamos de justicia penal para adolescentes, nos dice la ley que no debe de exceder el plazo de 36 horas, no exceder el plazo de 36 horas. Y entonces aquí tenemos que va a haber un agente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes. Hablamos que tenemos una policía de investigación especializada en justicia para adolescentes. Entonces, este plazo nos dice la ley que no puede exceder de 36 horas. En esas 36 horas, el agente del Ministerio Público especializado tendrá que determinar si el menor requiere internamiento. Si no requiere una medida de internamiento, tendrá que dejarlo en libertad y tendrá que imponer una medida diferente. Ahora también aquí es importante mencionar que el adolescente goza de todas las garantías, todos los derechos humanos que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales. Tiene derecho a guardar silencio, no se le puede obligar a que realice una entrevista, no se le puede torturar. Entonces, el adolescente goza de todos los derechos que consagran tratados internacionales y la Constitución. Pues está súper interesante eso, ¿no? Siempre es importante saber cuáles son esas medidas, el detalle también de las horas, de lo que pueden y qué no pueden hacer, ¿no? Porque a veces se dice que una vez que lo tomen o que en este caso lo arresten al pequeño, pues lógicamente pues dirían, no, se pueden interrogar eso, pero no, o sea, también hay medidas en las cuales tienen que tener límites las autoridades y saber bien ante todos los padres o los familiares del chico, cuáles son esas medidas o esos límites que se pueden tener, ¿no? O qué es lo que él tiene que proporcionar de información. Ahora, una vez que está arrestado el niño, en este caso, ¿qué tipo de abogado puede llevarle ese caso? Porque tú me decías hace un momento, ya, o sea, siempre ha habido abogados, o en este caso quienes llevan cuestiones de adolescentes, pero dentro de esto, ¿hay específicamente personas o que llevan dependiendo del tipo de delito que se comete? Bien, sí, reiterando aquí hablando de una conducta antisocial de adolescentes, esta ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece que el juez de control, el Ministerio Público, asesor jurídico y específicamente el abogado defensor de adolescentes debe de estar especializado. Entonces, a ver, yo tengo título como licenciado en Derecho, título y cédula. ¿Es suficiente para que pueda ser defensor de un adolescente? No es suficiente. Entonces, tuve que tomar diplomados, tuve que tomar especialidades, tuve que tomar maestrías para acreditar. Esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes nos dice que el adolescente tendrá que contar con una defensa especializada y nos menciona ciertos rubros. El primero, conocer en referencia a la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, conocer del sistema penal acusatorio, conocer en referencia a cómo incorporar al adolescente a procesos productivos de trabajo. ¿Eso cómo lo podemos acreditar? Lo que nos piden que acreditemos es con diplomados. Por ejemplo, yo tengo un diplomado por parte del Poder Judicial del Estado de Tabasco de 120 horas en materia de justicia para adolescentes. También, por ejemplo, para acreditar lo que sería la cuestión de conocimientos en materia penal, pues cuento con maestría en Derecho Procesal Penal, con cédula profesional, y en Ciudad de México, llevando todos nuestros documentos, nos hacen un registro y ahí solamente tienen cuáles son los abogados particulares que pueden defender a adolescentes. Está súper bien, ahí la diferencia, ahí la gran diferencia que no cualquiera que pueda ser abogado puede llevar esos casos. Y es tan lógico, ¿no? Porque sabemos que así como personas que también quiero comentarles, público, tú eres maestro, eres profesor, así como los maestros se especializan en diferentes etapas de la vida del ser humano,
pues en este caso también lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo la edad de un adolescente, que sabemos que son muchos los cambios que pueden llegar a tener, a un adulto, ¿no? Ahora, yo quiero aquí preguntarte algo muy independiente de todo esto que estamos hablando, porque ha llegado a ocurrir, en este caso, por ejemplo, cuando un niño menor de esa edad llega a cometer algún acto como los que estamos platicando un momento, ¿qué pasa en ese sentido cuando son menores de 12 años? Bien, muy bien. Cuando pasa que son menores de 12 años tenemos que tener la intervención inmediata del desarrollo integral de la familia, DIF, y sería un procedimiento, digamos, más que nada en materia administrativa. De inmediato se tiene que localizar al padre de familia o tutor. Entonces, si es menor de 12 años, no puede estar sujeto a una medida de internamiento, no puede estar sujeto a una medida cautelar, no puede permanecer ningún tiempo en la agencia del Ministerio Público, porque la ley no lo sujeta. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es garantizar su integridad física del menor. Requeriríamos, si es necesario, un trabajador social, un médico, y lo más importante, localizar quién es el padre de familia o tutor del menor. Ya posteriormente lo van a incorporar a un proceso educativo de formación, dependiendo qué tipo de conducta haya realizado, pero aquí lo más importante es que se busca la reintegración de este menor dentro de la sociedad, pero no estaría sujeto a ninguna medida de esta ley. Ok, entonces ahí sí ya es totalmente diferente la situación. Básicamente estamos ahorita entendiendo que lo que abarca como tal la cuestión de adolescentes es desde los 12 años hasta los 18 años. Una vez que cumplen 18 años, los niños que sí llegaron a ser o estar en el tutelar de menores, una vez, y que ahí corta como tal su sentencia o sigue o puede seguir para pasarse a adulto. O sea, digamos que ya cometió algo, le dieron un determinado tiempo de estar en el tutelar, ¿puede llegar a saltarse de ahí a la cárcel como tal de adultos? Bien, importante esa pregunta. Digamos que hay un adolescente que en el año de enero de 2023 cometió un delito de robo con violencia. En ese momento tenía 17 años, 5 meses de edad, pero el adolescente tiene que ser juzgado con la ley cuando cometió el delito, tiempo, lugar y forma de comisión. Entonces, si en ese momento el adolescente tenía 17 años y meses, tendrá que ser juzgado con esta ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ya sea que el juez de control le imponga una medida cautelar. Esta medida cautelar es para asegurar que no se sustraiga de la acción de la justicia, o que le imponga una medida de internamiento, pero en ningún momento tendría que saltar en automático, digamos, a un reclusorio. Él va a ser juzgado con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y tendrá que culminar ya sea su medida, su proceso formativo en educación o su periodo de internamiento, pero todo de acuerdo a la ley mediante la cual cometió esta conducta antisocial. Ok, correcto. Para dejar esto más claro, una vez que cumple, por así decirlo, los 18 años, ahí corta, y de ahí, obviamente, pues van a haber otras medidas, me imagino que el mismo juez o el mismo tutelar se los van a dar a conocer, pero ya no pasa directamente a cuestiones de adultos. No, lo que tendría que hacer es terminar su proceso de internamiento, tendría que terminar su proceso formativo de educación, tendría que tener, en dado caso que fuera un delito de los que ameritan internamiento, tendría que concluirlo, pero todo se concluye con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Entonces, si el adolescente, reiterando, cometió el delito de robo con violencia a los 17 años y 3 meses, va a ser juzgado, va a ser investigado y sancionado con esta ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y digamos su internamiento, en dado caso que así fuera de 1 año o 6 meses, tendrá que cumplir ese año o 6 meses dentro del Centro de Internamiento de Justicia para Adolescentes,
y en ningún momento pasara a un centro preventivo para adultos. Ok, muy interesante, porque ahí está la importancia, ¿no? Para darnos un poco más de idea de todo esto, al final de cuentas siempre es necesario tener en cuenta que como jóvenes se necesita darles desde chicos una muy buena enseñanza, ¿no? Porque pues cuántos ya han pasado actualmente, ¿no? Ya hay mucho joven que ya ha pasado por circunstancias dentro de los titulares y bueno, pues ya me imagino que una vez saliendo de este lugar como tal, ¿se le queda con antecedentes? No, en ningún momento quedaría como un antecedente penal en el caso de adultos, no quedaría. Quedaría cerrado su procedimiento, concluido, siempre y cuando cumpla con lo que serían, digamos, las sanciones, los meses de internamiento, la medida cautelar, también que haya cumplido el adolescente con la reparación del daño. En dado caso que se robó, por ejemplo, a lo mejor productos de un centro comercial y alguno de esos productos lo llegó a romper, obviamente que hay que cumplir a la empresa con la reparación del daño. Cumpliendo con la reparación del daño, sujetándose el adolescente a ya sea el centro de internamiento de ser necesario o alguna medida cautelar, terminaría su procedimiento del adolescente. Muy bien, licenciado Marcos, de verdad que toda esta información siempre ha sido de mucho beneficio. Ahora con este tema, yo me imagino que han de haber muchísimas dudas, igual si quieren ponérnoslas ahí en el chat, los vamos a ir respondiendo después de que termine el programa, si se puede los vamos a ir escribiendo ahí, porque de verdad que hay muchos temas como este que, híjole, se amplían mucho. ¿Tienes alguna otra cosa que de más comentarnos o que más platicarnos, licenciado, antes de que termine el programa? Sí, de manera muy breve. Es importante que siempre que algún familiar o algún adolescente esté pasando por una situación que tenga que ver conflicto con la ley, de alguna conducta antisocial, es importante que contraten a un abogado especializado. O sea, pregúntenle, ¿sabe qué, licenciado, cuenta con la especialización? Bueno, sí cuento. Obviamente que tendrá que mostrar sus documentos en la agencia del Ministerio Público. Si no es especializado, no puede defenderlos, no puede asesorarlos, incluso la ley lo prohíbe. Perfecto, pues ahí tienen, siempre hay que estar al tanto, siempre hay que estar revisando bien cuál es la necesidad que tenemos, ¿ya sale? Entonces, cuando tengan alguna de estas cuestiones, pues no duden en buscar a personas como el licenciado Marcos, que va a ayudarles y va a poderles, pues, llevar el procedimiento, ¿no? El proceso tan complicado que van a tener, ¿sale? Entonces, bueno, pues yo me despido, muchísimas gracias, licenciado, gracias por haber estado aquí y nuevamente te reitero, la invitación sigue nuevamente en pie para algún otro tema, porque siempre todo esto a nuestro público les agrada que les traigamos temas como estos de bastante interés, ¿sale? Te agradezco nuevamente, les agradezco público por haber estado aquí con nosotros y yo los espero en otro programa de En Confianza y un Café. No se les olvide, sábados 12:30 del día, mis redes sociales, Andrew Paulet para Facebook. Entonces, pues bueno, aquí los espero dentro de 8 días, En Confianza y un Café. Excelente fin de semana.